Un multímetro también nos sirve para testear si un circuito no está cortado, con lo que debemos asegurar que haya continuidad. Esto se logra midiendo bajas resistencias. Entonces seleccionamos el dial de multímetro al menor rango de resistencia, que incluye también un dibujo de parlante con ondas. Este tester tiene como primer rango la medición de hasta 200 ohmios, y cuando la resistencia medida es baja también suena un bip. Veamos cómo funciona. Ahora verifiquemos la continuidad de una llave interruptora de luz, tocando los tornillos preinsacables. Aquí hay continuidad. Se abrió el circuito. Cerramos el circuito. También podemos testear si un electrodoméstico tiene conectada la descarga a tierra en la tercera pata del enchufe. En este caso, una tostadora. Debemos tocar con las puntas la tercera pata y la carcasa metálica si existe continuidad. Efectivamente, la tercera pata está unida con la carcasa metálica. Antes de seguir el concepto de resistencia, cabe aclarar que cuando medimos con el multímetro un circuito abierto o una resistencia más grande que el rango elegido, nos mostrará un 1 delante o las siglas OL, de acuerdo al multímetro en realidad. Veamos cómo medir la resistencia interna de un electrodoméstico, en este caso el de una tostadora, al cual debemos tocar con las puntas del multímetro las dos patas del enchufe. Para facilitar el contacto de las puntas del multímetro con las patas del enchufe, emplearemos unas pinzas tipo cocodrilo y el multímetro lo preparamos para medir resistencias al menor rango, hasta 200 ohmios. Ahora debemos activar el encendido de la tostadora, que lo hacemos hundiendo la palanca gris. Se observa una resistencia de 64,2 ohmios. Y con esta resistencia también podemos saber la corriente que circulará por el conductor de la tostadora si la conectamos a la red. Haciendo uso de la ley de Ohm y sabiendo de que V es 220 volt y la resistencia 64,2 ohmios, resulta que la corriente que pasa es 3,4 amperes. Veamos ahora lo que ocurre si la resistencia de la tostadora hubiera medido 1 ohmio. La corriente que circulará entonces será de 220 amperes, es decir que aumentó excesivamente, lo que es lógico, ya que si en un circuito no hay nada que ofrezca un freno como resistencia, pasará toda la corriente de un conductor al otro, transformándose en un circuito corto, bien llamado cortocircuito. O sea que la tostadora tiene un cortocircuito. Podría ocurrir lo mismo en la instalación eléctrica, que aún habiendo desconectado todos los electrodomésticos y luces, sigue saltando la termomagnética. La línea sin nada en funcionamiento puede ser considerada un circuito abierto, pero debe ocurrir que los cables en algún sector tienen un consumo algo excedido, generando al cable un recalentamiento que derrite la aislación, y estando los cables apretados dentro de las cajas, hacen fácil un contacto directo entre fase y neutro, como un cortocircuito. Esto lo podemos testear con el multímetro. Debemos desconectar de la térmica los cables fase y neutro de la línea, es decir, desenergizar esta línea, y luego tocamos las puntas del multímetro con los extremos de los cables desenergizados. De medirse continuidad o resistencia muy baja, hay un cortocircuito.